Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Recientemente se llevó a cabo una reunión entre las directivas de diferentes departamentos que resortan bajo el Ministerio de Turismo, Transporte, Sector Primario y Cultura del ministro Otmar Oduber, donde están deliberando el proceso del presupuesto de su cartera, ya que el gobierno firmó un acuerdo donde se compromete a reducir sus gastos hasta en 1.350 millones de florines por año. Allí se trataron diferentes líneas para poder lograr esta meta. Recientemente se llevó a cabo una reunión con todas las directivas de diferentes departamentos que están en el presupuesto del Ministerio de Turismo, Transporte, Sector Primario y Cultura, como también en de Gobierno e identidades semiprivadas, donde se deliberó sobre el proceso que están dando del presupuesto en estos momentos, donde el gobierno firmó un acuerdo donde se deberá reducir los gastos hasta 1.350 millones de florines por año, que significa que se debe reducir alrededor de 85 a 90 millones de florines en gastos de gobierno. De esta forma se están haciendo diferentes ejercicios para poder lograr llegar a esta meta. Según el ministro Otmar Oduber, hay ocasiones en que estos cortes se muestran dolorosas porque se planifican ciertas cosas que después no se pueden cumplir, pero la experiencia que ellos han tenido en el proceso de reducir los gastos en el gobierno ha mostrado que el corte en el funcionamiento de los departamentos. Este es un proceso largo y difícil, pero es un proceso necesario y un proceso posible si todas las personas contribuyen entre sí. Se desnudaron en plena plaza pública de San Juan de Puerto Rico, 2 hombres y una mujer en medio de lo que proclamaron como una expresión artística, pero el acto fue irrumpido de inmediato por la policía que los arrestó a estos 3 personajes. Rafael Lenin López nos trae las imágenes. Los hombres Seir Román y Héctor Cruz posaron desnudos junto a Estefaní Monserrate en la histórica Plaza de Armas del Viejo San Juan, frente a la alcaldía. Al mediodía, su exposición duró poco, pues fueron arrestados por la policía según muestran estos videos. Usted no puede explicar, ¿no? Hasta que no me expliquen, no me voy a... Vamos a explicar en el cuartel. Me lo explican aquí y me explican mis derechos aquí. Los cargos, me explican los cargos y mis derechos aquí. ¿Cuáles son los cargos? Frente a todas las cargos, a la prensa, ¿cuáles son los cargos? Están detenidos. Tras el suceso, la joven que se desnudó habló con Noticentro. Resulta ser una estudiante de maestría en gestión cultural de la UPR, residente de Caguas, y estudia el choque que hay entre las artes y la ley. Yo vengo aquí, hago un performance y tiene un contenido de desnudo. Pues ellos dicen que eso es obsceno, pero a la misma vez nos dicen que tenemos libertad de expresión. Y a la misma vez nos dicen que tenemos speech of art. El municipio de la capital objetó el acto por entender que no era apropiado para niños y otros presentes en la plaza. La alcaldesa dijo que ella ordenó los arrestos tan pronto fue notificada por su comisionado de seguridad. Dice que si el trío hubiera pedido permiso, se le habría habilitado un área para la exposición. Si ellos hubiesen pedido permiso, hubiésemos colocado unas barreras visuales, un letrero que dijera aquí en este horario se está llevando a cabo una manifestación donde hay desnudos. Pues no hay ningún problema, es como cuando tú vas a un museo, Lenín. Como parte de la exposición, varios jóvenes de la Escuela de Artes Plásticas fueron invitados para dibujar. La Escuela de Artes Plásticas se ubica a pasos de la Plaza de Armas. La rectora de la escuela dijo a Noticentro: estoy de acuerdo con el criterio que significa libre expresión y si es con arte, más. Un incidente similar se registró en marzo pasado aquí también en el Viejo San Juan, en la Plaza del Quinto Centenario. En aquella ocasión también un grupo de jóvenes se desnudó para una expresión artística. En aquel momento no se realizaron arrestos. La plaza pertenece al gobierno estatal y un grupo de ciudadanos había advertido que demandaría ante la inacción del Estado en ese momento. Sin embargo, nada sobre ese asunto ha pasado. Tras ser arrestados, los jóvenes fueron llevados a un cuartel de la policía donde fueron liberados de inmediato. Se les citó para el próximo 22 de mayo en el Tribunal de San Juan. Allí enfrentarán denuncias por exposiciones obscenas. Y continúa la fiebre del Mundial. La convocatoria de Colombia aún no ha sido publicada, pero de a poquitos ya se empiezan a ver que están viajando a Bogotá algunos de los jugadores de la selección, como Luis Amaranto Perea, quien habló de la ansiedad premundialista y del Tigre Falcao. Veamos lo que dijo. Trabajaron a puerta cerrada y sintiendo los primeros síntomas de ansiedad premundialista. Imagínate la ilusión que debe tener un jugador sabiendo que
va a estar en la cita más importante para un futbolista, ¿no? O sea que la ilusión es enorme. Amaranto Perea y Aldo Leao Ramírez se dejaron ver. Farid Mondragón y Santiago Arias permanecieron dentro de la sede deportiva, donde se alistan primero para los juegos de preparación frente a Jordania y Senegal. Todas las selecciones son respetables, ya el cuerpo técnico sabrá por qué escoge esas dos selecciones, lógico, porque de alguna otra manera tendrán algo que ver con los que nos tocan el grupo. Si bien piensan en Brasil 2014, también están pendientes de la evolución de Falcao. Bueno, ahora con el Tigre he hablado poco, ¿no? Porque ya tiene bastante gente de él pendiente como para encima. Cuando hablo intento simplemente preguntarle cómo está. Lo veo anímicamente bastante bien, bastante fuerte. En los próximos días se integrarán más jugadores, según como vayan terminando las ligas en las que compiten. Y nuestro canal aliado de Uruguay, Monte Carlo, ya está en Brasil y desde el estadio Arena Corinthians, allí se realizará el partido inaugural entre Brasil y Croacia este próximo 12 de junio. La fiebre del Mundial ya se está tomando las calles. El Centro Montecarlo de Noticias presente en el estadio Arena Corinthians. Está siendo terminado, como ustedes pueden ver, y aquí estará debutando Brasil en el partido inaugural ante Croacia el 12 de junio. El 19 estaremos jugando ante Inglaterra en un partido que creemos decisivo dentro de nuestro grupo. Se lo mostramos. Será inaugurado el 18 de mayo con un encuentro por el Brasileirao entre Corinthians y Figueirense, pero como ustedes pueden ver, hay todavía mucho por hacer en este escenario ubicado en el barrio de Itaquera, bastante lejos del centro y a donde llegamos por avenidas atestadas aún en días normales y lejos de la copa. Las críticas han llovido sobre los plazos de terminación de este escenario, en el cual ya van 3 muertes de operarios y está, según dice la FIFA, 2 meses atrasado respecto a su finalización. El campo está listo y luce perfecto, y aquí ya jugaron un amistoso 2 equipos de las constructoras intervinientes. Pero por donde uno mire, se hacen retoques a 35 días del partido inaugural. El 19 de junio, Uruguay jugará su segundo encuentro de la fase de grupo ante los inventores del fútbol, y este es el vestuario A, el que ocupará el equipo de Tavares. Mientras se regulan las duchas, recordemos que el estadio tendrá capacidad para 68.000 personas, pero luego del Mundial quedarán 48.000. En pocos días, en objetivo, San Pablo y su estadio mundialista al detalle. Cerramos nuestra emisión de Pulso Latino, primero deseándoles a todas las madres de Aruba y el mundo un feliz día. Queremos que tengan un día muy especial, agradeciéndoles por esa ardua labor que despliegan día a día. Por eso quisimos compartir con ustedes un video que se volvió viral en redes sociales, en donde se evidencia uno de los trabajos más arduos y valientes, ser mamá. Hi, nice to meet you. Nice to meet you as well. Have you ever done one of these interviews over the camera before? No. Well, let me tell you a little bit about the job to get started with. It's not just a job, it's sort of probably the most important job. The title that we have going right now is Director of Operations, but it's really kind of so much more than that. Responsibilities and requirements are really quite extensive. First category for the requirements would be mobility. This job requires that you must be able to work standing up most or really all of the time, constantly on your feet, constantly bending over, constantly exerting yourself, a high level of stamina. Okay. That's a lot. For how many hours? 135 hours to unlimited hours a week. It's basically 24 hours a day, 7 days a week. I'm sure you'll have a chance from time to time to maybe just sit down here and there, yeah? You mean like a break? Yeah. No, there are no breaks available. Is that even legal? Oh, yeah, of course, yeah. Okay, yeah. So like no lunch? You can have lunch, but only when the associate is done eating their lunch. I think that's a little intense. No, not possible. That's crazy. Now, this position requires excellent negotiation and interpersonal skill. We're really looking for someone that might have a degree in medicine, in finance, and the culinary arts. You must be able to wear several hats. Associate needs constant attention. Sometimes they have to stay up with an associate throughout the night. Being able to work in a chaotic environment, if you had a life, we'd ask you to sort of give that life up. No vacations. In fact, Thanksgiving, Christmas, New Year's, and holidays, the workload is going to go up, and we demand that with a happy disposition.
That's almost cruel. That's almost a very, very sick, twisted joke. But when there's time to sleep or... Oh, no time to sleep. Yeah, all-encompassing almost. That's exactly right. 365 days a year? Yes. No, that's inhumane. That's very insane. The meaningful connections that you make and the feeling that you get from really helping your associate are immeasurable. Also, let's cover the salary. The position is going to pay absolutely nothing. Excuse me? No. Nobody's doing that for free. Yeah, pro bono. Completely for free. No. What if I told you there's someone that actually currently holds this position right now? Billions of people, actually. Who? Moms. Yeah. Yeah. Moms. That's awesome. Oh! And they meet every requirement, don't wow. Oh my God. Moms are the best. Yeah, there's no pay. They're 24 hours. They're always there. Now I'm thinking about my mom. Yeah, and what are you thinking about her? I'm thinking about all those nights and everything. Thank you so much for everything you do. I know it doesn't seem like I appreciate all of it, but I definitely do. So, Mom, I want to say thank you for everything that you've done. I love you very much. You've been there through thick and thin. My mom is just awesome. She's awesome. Y desde este bonito puerto cerramos nuestra misión. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima misión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.